La vida y el contexto histórico de Papa San Dámaso I. Papa San Dámaso I fue uno de los papas más influyentes de la historia temprana del cristianismo, cuyo pontificado marcó un momento crucial en la consolidación de la autoridad papal y la definición doctrinal de la Iglesia. Su elección como obispo de Roma en el año 366 tuvo lugar en un periodo de intensas tensiones religiosas y políticas, cuando el cristianismo estaba en proceso de establecerse definitivamente como la religión dominante del Imperio Romano. Aunque ya no enfrentaba las grandes persecuciones del pasado, la fe seguía dividida por disputas teológicas internas, especialmente en torno al arrianismo y otras corrientes heterodoxas que cuestionaban la naturaleza divina de Cristo. En este complejo escenario, Dámaso asumió el liderazgo espiritual de la Iglesia romana con el objetivo de reafirmar la ortodoxia nicena, fortalecer la jerarquía eclesiástica y asegurar la primacía del Papa como máxima autoridad moral y doctrinal. Su relevancia histórica radica en su papel fundamental en la promoción del canon bíblico, la organización de concilios decisivos y su estrecha colaboración con figuras clave como San Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín en lo que se conocería como la Vulgata. Además, su pontificado coincidió con el crecimiento del poder político del papado, lo que le permitió negociar con emperadores y otros líderes religiosos para garantizar la unidad de la cristiandad. Comprender su vida y obra permite vislumbrar cómo los papas de la época lidiaron con las tensiones entre fidelidad doctrinal y pragmatismo político, y cómo sus decisiones sentaron precedentes importantes para el desarrollo del papado en los siglos siguientes. Origen y formación de Papa San Dámaso I. Aunque los registros históricos sobre los primeros años de vida de Papa San Dámaso I son escasos, se pueden inferir ciertos aspectos clave de su origen y trayectoria eclesiástica basándose en documentos antiguos y fuentes posteriores. Se cree que nació en Roma a mediados del siglo IV, en un periodo en el que el cristianismo había dejado atrás las grandes persecuciones imperiales y comenzaba a establecerse como una religión con reconocimiento oficial tras la conversión del emperador Constantino y la promulgación del Edicto de Milán en 313. Este contexto de relativa tolerancia permitió que las comunidades cristianas se expandieran y que surgiera una nueva generación de líderes eclesiásticos comprometidos con la organización y doctrina de la Iglesia. Es probable que Dámaso haya sido criado en un ambiente profundamente religioso, quizás dentro de una familia que profesaba el cristianismo desde generaciones anteriores. En aquella época, las familias cristianas eran conscientes de los riesgos que suponía profesar la fe públicamente, incluso después de la política de tolerancia impulsada por Constantino, ya que las tensiones sociales y políticas seguían afectando a los seguidores de esta religión. Esta conciencia de pertenencia a una comunidad en constante evolución habría moldeado su vocación desde joven, llevándole a dedicarse al servicio eclesiástico en un momento en el que la Iglesia necesitaba hombres firmes en la fe y capaces de navegar entre los desafíos doctrinales y las expectativas del Estado. Su carrera clerical debe haberse desarrollado durante los años previos a su elección como obispo de Roma, lo que implica que ocupó cargos menores dentro de la jerarquía eclesiástica antes de alcanzar posiciones más elevadas. En aquella época, el ascenso al papado solía estar vinculado a méritos teológicos, habilidades pastorales y una reputación intachable en cuanto a conducta moral y doctrina. Es muy probable que Dámaso hubiera ejercido como diácono o presbítero en alguna de las parroquias romanas, adquiriendo experiencia en la administración de los sacramentos, la predicación y la resolución de conflictos dentro de la comunidad cristiana. Además de su formación práctica, su conocimiento doctrinal debió ser amplio, incluyendo una comprensión profunda de los escritos bíblicos, los padres de la Iglesia y los debates teológicos emergentes. Esto sería fundamental en su posterior confrontación con movimientos considerados herejes, así como en su participación en discusiones sobre la estructura de la Iglesia y la autoridad del obispo de Roma. Su preparación académica y pastoral lo habilitó para enfrentar los desafíos que surgieron durante su breve pero significativo pontificado, consolidándolo como una figura de autoridad moral y espiritual en un momento crucial para la historia del cristianismo. Elección y circunstancias del pontificado de Papa San Dámaso I.
La elección de Papa San Dámaso, primero como líder de la Iglesia romana, tuvo lugar en un contexto de intensas tensiones doctrinales y políticas, en un momento en el que el cristianismo estaba consolidándose como religión dominante del Imperio romano, pero aún enfrentaba divisiones internas. Su ascenso al papado ocurrió en el año 366, tras la muerte de su predecesor, el Papa Liberio, quien había jugado un papel importante en la defensa del dogma niceno contra la creciente influencia del arrianismo. La elección de Dámaso fue resultado de un proceso electoral en el que se buscaba un líder capaz de mantener la unidad doctrinal y enfrentar las crecientes presiones del emperador Valente, quien mostraba simpatía hacia el arrianismo y deseaba influir en las decisiones de la Iglesia. Desde el inicio de su pontificado, Dámaso se encontró en medio de una de las controversias más significativas de su época, la disputa entre el arrianismo y el credo niceno. El Concilio de Nicea, 325, convocado por el emperador Constantino, había establecido que Jesucristo era consustancial al Padre, rechazando la doctrina arriana que afirmaba que el Hijo era una criatura creada por el Padre. Sin embargo, en las décadas siguientes, el arrianismo continuó ganando adeptos, especialmente en círculos cercanos al poder imperial. Valente, gobernante del Imperio Romano de Oriente, favorecía abiertamente las ideas arrianas y buscaba imponerlas en toda la cristiandad. Este contexto marcó profundamente el pontificado de Dámaso, quien se vio obligado a tomar una postura firme frente a las presiones del emperador y sus aliados eclesiásticos. Una de las principales características de su gobierno fue su defensa inquebrantable del credo niceno. Convencido de que cualquier concesión doctrinal equivaldría a una traición a la verdadera fe, Dámaso se negó a aceptar las demandas de los arrianos y rechazó participar en concilios donde se pretendía revisar o modificar las decisiones tomadas en Nicea. Esta postura le granjeó tanto admiradores como enemigos, especialmente en los círculos palaciegos que veían en él un obstáculo para la expansión del arrianismo. Las tensiones aumentaron cuando el emperador decidió intervenir directamente en los asuntos eclesiásticos, ordenando que se celebrara un concilio en Sirmio en el año 375, donde se promovió una versión moderada del arrianismo conocida como semi-arrianismo. Dámaso, junto con otros obispos occidentales, se negó a aceptar las conclusiones de este concilio, lo que resultó en su exilio poco después. El conflicto entre el Papa y el emperador también se manifestó en la política interna de la Iglesia romana. Mientras Dámaso defendía la autoridad del obispo de Roma como garante de la ortodoxia, Valente apoyaba a figuras eclesiásticas más conciliadoras, lo que generó divisiones dentro de la comunidad cristiana. Algunos sectores de la iglesia local, influenciados por las tendencias arrianas, comenzaron a cuestionar la legitimidad de Dámaso, acusándolo de obstinación y de negarse a dialogar con otras corrientes teológicas. Estas acusaciones, respaldadas por el poder imperial, dieron lugar a un cisma que debilitó temporalmente la posición del Papa. A pesar de estos desafíos, Dámaso mantuvo su postura hasta que fue desterrado a Berebera, en el sur de Frigia, donde permaneció en el exilio durante varios años. Durante este periodo, el control de la sede romana fue asumido por un antipapa, Félix II, quien contaba con el apoyo del emperador. Sin embargo, la resistencia de los fieles romanos y la eventual caída de Valente permitieron que Dámaso regresara a Roma en el año 378, recuperando su lugar al frente de la Iglesia. Aunque su retorno fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, su salud ya estaba deteriorada, y falleció poco después, en el año 384. El pontificado de Papa San Dámaso I, aunque marcado por el exilio y las tensiones doctrinales, dejó una huella duradera en la historia de la Iglesia. Su firmeza en la defensa del credo niceno y su resistencia ante las presiones imperiales reforzaron la idea de que el Papa debía actuar como defensor de la ortodoxia, incluso si eso implicaba enfrentamientos con el poder secular. Su legado influyó en futuros papas que se verían envueltos en conflictos similares, reafirmando la importancia de la independencia doctrinal del papado frente a las influencias externas. Políticas y acciones de Papa San Dámaso I durante su pontificado. Durante su largo y significativo pontificado,
Papa San Dámaso I implementó una serie de políticas y acciones destinadas a fortalecer la autoridad doctrinal de la Iglesia y combatir las influencias heréticas que amenazaban su unidad. Una de sus principales preocupaciones fue la defensa del credo niceno, que establecía la divinidad de Cristo y rechazaba la doctrina arriana que sostenía que el Hijo era una criatura creada por el Padre. En un momento en el que el emperador Valente mostraba simpatía hacia el arrianismo y buscaba imponerlo como la doctrina oficial del Imperio Romano, Dámaso se opuso firmemente a cualquier intento de modificar o reinterpretar las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea, 325. Una de sus primeras medidas fue reafirmar públicamente su adhesión al credo niceno, asegurando que la Iglesia romana continuaría defendiendo la fe tal como había sido establecida por los padres del concilio. Esta postura no solo tenía implicaciones teológicas, sino también políticas, ya que representaba una forma de resistencia frente a las presiones del emperador y sus aliados eclesiásticos. Dámaso utilizó su autoridad moral como obispo de Roma para enviar cartas a otros líderes eclesiásticos, instándolos a mantenerse firmes en la ortodoxia y rechazar cualquier concesión al arrianismo. Estas comunicaciones, aunque no lograron evitar la expansión de ideas arrianas en algunas regiones del imperio, reforzaron la imagen del Papa como un defensor inquebrantable de la doctrina tradicional. Además de su labor en el ámbito doctrinal, Dámaso también se concentró en la organización interna de la Iglesia romana. Reconociendo la necesidad de mantener la cohesión entre los fieles, trabajó activamente para resolver conflictos locales y garantizar que los clérigos bajo su jurisdicción se mantuvieran fieles a los principios establecidos por la tradición apostólica. Esto incluyó la supervisión de las congregaciones cristianas en Roma y las diócesis cercanas, asegurando que los obispos y sacerdotes adheridos al arrianismo no obtuvieran influencia dentro de la estructura eclesiástica. Estas acciones, aunque bien recibidas por los seguidores del credo niceno, generaron tensiones con aquellos sectores que preferían una postura más conciliadora hacia las corrientes arrianas. Otro aspecto crucial de su pontificado fue su respuesta a los concilios convocados por el emperador, con el objetivo de revisar o modificar el credo niceno. Uno de los eventos más relevantes fue el Concilio de Sirmio en el año 375, donde se promovió una versión moderada del arrianismo conocida como semi-arrianismo. Dámaso, junto con otros obispos occidentales, se negó a aceptar las conclusiones de este concilio, argumentando que cualquier intento de alterar el credo original constituía una traición a la fe verdadera. Esta decisión fue vista por algunos como una muestra de inflexibilidad, pero para sus seguidores representó un acto de valentía y fidelidad a los principios fundamentales del cristianismo. Sin embargo, estas políticas y acciones no estuvieron exentas de controversia. Los grupos que se oponían a sus medidas estrictas hacia el arrianismo, así como aquellos que buscaban una mayor cooperación con el poder imperial, comenzaron a organizar una campaña de oposición sistemática. Las tensiones internas se vieron exacerbadas por el hecho de que, en ese momento, el emperador Valente mantenía una postura ambivalente hacia el cristianismo. Las acusaciones provenientes de sus opositores llegaron hasta las autoridades imperiales, quienes decidieron intervenir. Como resultado, Dámaso fue desterrado de Roma poco después de asumir el cargo, marcando el abrupto final de su pontificado. A pesar de su breve mandato, las decisiones tomadas por Papa San Dámaso I tuvieron un impacto significativo en la evolución de la Iglesia. Sus esfuerzos por mantener la pureza doctrinal, combatir las herejías y reafirmar la autoridad del papado sentaron precedentes importantes que influyeron en los papas posteriores. Aunque su enfoque generó divisiones en su momento, su visión de una iglesia disciplinada y unitaria ayudó a consolidar los fundamentos de la estructura eclesiástica que continuaría desarrollándose en los siglos venideros. Relación de Papa San Dámaso I con el Imperio Romano y el Estado. La relación entre Papa San Dámaso I y el Imperio Romano fue uno de los aspectos más determinantes de su pontificado, dado que su enfrentamiento con el emperador Valente marcó profundamente su destino y el de la Iglesia en aquel período. Desde el inicio de su mandato, Dámaso se enfrentó a una realidad compleja. El cristianismo había dejado de ser una religión perseguida.
pero ahora estaba sujeto a las influencias del poder imperial, que buscaba controlar tanto su estructura organizativa como su doctrina. Valente, gobernante del Imperio Romano de Oriente, mostraba una inclinación clara hacia el arrianismo y utilizaba su autoridad para promover esta corriente teológica, lo que generó tensiones constantes con los papas y obispos que defendían el credo niceno. Dámaso, como defensor inquebrantable del dogma establecido en el Concilio de Nicea, 325, se negó a ceder ante las presiones del emperador y rechazó participar en concilios que buscaban modificar o reinterpretar el credo niceno. Esta postura le granjeó tanto admiradores como enemigos, especialmente en los círculos palaciegos que veían en él un obstáculo para la expansión del arrianismo. Las tensiones culminaron cuando Valente ordenó que se celebrara el Concilio de Sirmio en el año 375, donde se promovió una versión moderada del arrianismo conocida como semi-arrianismo. Dámaso, junto con otros obispos occidentales, se negó a aceptar las conclusiones de este concilio, lo que resultó en su exilio poco después. El conflicto entre el Papa y el emperador también se manifestó en la política interna de la Iglesia romana. Mientras Dámaso defendía la autoridad del obispo de Roma como garante de la ortodoxia, Valente apoyaba a figuras eclesiásticas más conciliadoras, lo que generó divisiones dentro de la comunidad cristiana. Algunos sectores de la iglesia local, influenciados por las tendencias arrianas, comenzaron a cuestionar la legitimidad de Dámaso, acusándolo de obstinación y de negarse a dialogar con otras corrientes teológicas. Estas acusaciones, respaldadas por el poder imperial, dieron lugar a un cisma que debilitó temporalmente la posición del Papa. A pesar de estos desafíos, Dámaso mantuvo su postura hasta que fue desterrado a Berebera, en el sur de Frigia, donde permaneció en el exilio durante varios años. Durante este periodo, el control de la sede romana fue asumido por un antipapa, Félix II, quien contaba con el apoyo del emperador. Sin embargo, la resistencia de los fieles romanos y la eventual caída de Valente permitieron que Dámaso regresara a Roma en el año 378, recuperando su lugar al frente de la Iglesia. Aunque su retorno fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, su salud ya estaba deteriorada y falleció poco después, en el año 384. El impacto de esta relación entre la Iglesia y el Estado fue significativo. Por un lado, evidenció la fragilidad de la posición del papado en un momento en que el cristianismo aún no contaba con el respaldo oficial del imperio. Por otro, subrayó la importancia de que los líderes eclesiásticos negociaran cuidadosamente su espacio de acción dentro de los límites impuestos por el poder secular. Aunque Dámaso no pudo evitar su exilio, su resistencia ante las presiones externas reforzó la idea de que el papado debía mantener su independencia doctrinal y moral, incluso en tiempos de persecución o restricciones gubernamentales. Este episodio también sirvió como un recordatorio de los desafíos que enfrentarían los papas posteriores en su intento por establecer una relación equilibrada con el poder imperial. A medida que el cristianismo ganaba aceptación oficial, la interacción entre la Iglesia y el Estado se volvió más compleja, con momentos de cooperación y conflictos recurrentes. La experiencia de Dámaso ilustró que, incluso en un contexto de creciente tolerancia, los líderes religiosos debían estar preparados para enfrentar obstáculos políticos que podrían limitar su capacidad de actuación. Su legado, aunque truncado por su exilio, contribuyó a configurar una conciencia más clara sobre la necesidad de defender la autonomía de la Iglesia frente a las interferencias externas, un principio que continuaría siendo relevante en los siglos siguientes. Legado y santificación de Papa San Dámaso Pinori. A pesar de la brevedad de su pontificado y los desafíos que enfrentó, el legado de Papa San Dámaso Píloro se consolidó en la tradición eclesiástica, culminando en su reconocimiento como santo por parte de la Iglesia Católica. Su canonización, aunque no está documentada con precisión en los primeros siglos, se remonta a una época en la que la memoria de los mártires y líderes eclesiásticos que resistieron las persecuciones imperiales era celebrada como ejemplo de fidelidad a la fe. Su figura fue recordada como un defensor del credo niceno y un pastor fiel que prefirió el exilio antes que traicionar los principios doctrinales de la Iglesia. Su festividad se celebra el 11 de diciembre, fecha en la que la liturgia católica honra su memoria como mártir y defensor de la ortodoxia.
Aunque no existe evidencia concluyente de que haya sido martirizado físicamente, su exilio forzado y el sufrimiento que enfrentó por defender sus convicciones se interpretaron como una forma de testimonio heroico de la fe, lo cual justificó su inclusión en el calendario de santos. En los registros eclesiásticos, se le reconoce como un papa y mártir, destacando su compromiso con la pureza doctrinal y su resistencia ante las presiones políticas y teológicas de su tiempo. Además de su veneración litúrgica, su legado se reflejó en la influencia que ejercieron sus decisiones sobre las generaciones posteriores de papas. Sus esfuerzos por reafirmar la autoridad del obispo de Roma como guía moral y doctrinal sentaron las bases para el fortalecimiento de la estructura jerárquica de la Iglesia. Futuros pontífices, conscientes de los desafíos que enfrentó Dámaso, continuaron trabajando para establecer una línea clara de autoridad papal, especialmente en los conflictos doctrinales y en las relaciones con el poder imperial. En el ámbito teológico, su postura firme frente al arrianismo influyó en los debates sobre la naturaleza de Cristo y la validez del credo niceno, temas que seguirían siendo relevantes en los concilios y decisiones posteriores. Aunque no llegó a ver el triunfo definitivo del cristianismo como religión oficial del imperio, sus esfuerzos por mantener la integridad de la Iglesia en tiempos de incertidumbre fueron reconocidos como fundamentales para el desarrollo de una identidad cristiana coherente y unificada. De este modo, Papa San Dámaso I pasó de ser un papa controversial y exiliado a convertirse en un modelo de fidelidad y resistencia espiritual. Su canonización y celebración litúrgica no solo son un reconocimiento de su labor pastoral, sino también una afirmación de los valores que defendió durante su breve pero significativo mandato al frente de la Iglesia. Importancia de Papa San Dámaso I en la historia del papado. La figura de Papa San Dámaso primero ocupa un lugar significativo en la historia del papado, no solo por su breve pero decisivo pontificado, sino también por el impacto que tuvo en la evolución de la estructura eclesiástica y la consolidación de la autoridad papal. En un momento en el que el cristianismo aún enfrentaba desafíos tanto internos como externos, su enfoque en la disciplina, la ortodoxia doctrinal y la defensa de la primacía del obispo de Roma sentó precedentes importantes que influirían en las generaciones posteriores de papas. Su determinación por mantener la pureza de la Iglesia, combatir las herejías y establecer criterios claros para la reintegración de los lapsi reflejó una visión de la fe que priorizaba la fidelidad a los principios apostólicos, incluso cuando esto generaba conflictos dentro de la comunidad cristiana. Además de su labor doctrinal, su enfrentamiento con el poder imperial demostró la fragilidad del papado, en un contexto en el que las decisiones de los emperadores podían alterar radicalmente el rumbo de la Iglesia. Su exilio, resultado de las tensiones entre la autoridad eclesiástica y el control estatal, ilustró los riesgos que corrían los líderes religiosos que intentaban mantener la independencia de la Iglesia frente a las interferencias políticas. Sin embargo, su resistencia ante estas presiones reforzó la idea de que el papado debía mantener su autonomía moral y espiritual, un principio que continuaría siendo relevante en los siglos venideros. Por otro lado, su canonización y la celebración de su memoria como santo han contribuido a perpetuar su legado como un modelo de fidelidad y sacrificio. Aunque su nombre no siempre aparece entre los papas más destacados de la historia, su influencia en la formación de una iglesia más cohesionada y estructurada es innegable. Su ejemplo sirvió para reafirmar la importancia de la autoridad papal en la resolución de conflictos doctrinales y en la dirección espiritual de los fieles, consolidando así las bases del papado tal como se conocería en los siglos posteriores. En conjunto, Papa San Dámaso Piemarzo representa un eslabón crucial en la evolución del liderazgo eclesiástico, destacando por su firmeza en tiempos de crisis y su visión de una iglesia disciplinada y doctrinalmente coherente. Su legado, aunque a veces olvidado, sigue siendo relevante para comprender los desafíos que enfrentaron los primeros papas y cómo sus decisiones contribuyeron a la conformación de la institución que hoy conocemos.